Hola de nuevo. Bueno, este es un video un poco extraño porque ya mi paciencia llegó al límite con respecto a cómo hacer un video reacción, qué aplicación utilizar, cómo poner la cámara en la aplicación que tengo para poder compartir. El primer intento que hice sobre una reacción de un video un intento que hice sobre un video salió mal. El audio, la imagen mía, todo fue un desastre. Entonces ya no hay yo qué hacer. Entonces lo voy a hacer así, no pasa nada. Porque yo quiero compartir esta información porque también quiero reaccionar ante esto. Me parece, desde hace como 3 años yo vi esto que voy a compartir por aquí. Y es una entrevista que se le hizo a una persona que sobrevivió a, por decirlo así, al fin del mundo en la ciudad donde vivía en Bosnia, en una ciudad de Bosnia. Vivió en una ciudad bloqueada por la guerra, sin servicios públicos, sin entregas de suministros, sin nada. Y en sus entrevistas comparte cómo eran realmente los escenarios sobre los que el resto de nosotros solo podemos teorizar. No hace mucho me comentó que la mayoría de la gente no está preparada para la violencia, que es parte integrante de un colapso, lo que nos lleva a la entrevista de hoy. Entonces, a esta persona le han hecho muchísimas entrevistas, él ha entrado en canales de preppers, de que hay en Estados Unidos hay muchísimas personas que se preparan para un apocalipsis, para un fin del mundo, para un ataque nuclear, para muchísimas cosas. En Estados Unidos hay de todo tipo de gente, de personas de todo, y estos preppers son muy famosos en Estados Unidos y preparan búnkers y tienen cantidad de cosas para sobrevivir y estrategias y armamento y de todo, increíble. Entonces yo creo que todos nos hemos llegado a plantear o hemos llegado a comentar, sobre todo por las películas, que es la principal referencia que tenemos la mayoría de todo lo que podemos pensar que puede llegar a suceder con respecto a algo distópico en el mundo, es por las películas. Los desastres naturales, los supuestos meteoritos, las supuestas invasiones extraterrestres, los supuestos tsunamis, los supuestos desastres, tormentas, no sé qué, todo eso. O películas después del fin del mundo, el día después de mañana, todo ese tipo de películas, todos hemos visto y todos tenemos la única idea que tenemos de lo que quizás pueda llegar a pasar es la película, es la única referencia. Pero resulta ser que es increíble que la realidad es totalmente diferente a la ficción. Creo que la realidad es mucho más cruel y mucho más intensa que la ficción. Porque puede ser que detrás, en la calle detrás de tu casa se esté acabando el mundo y en la calle de donde tú vives, haya una absoluta paz. Es rarísimo, pero así. Donde yo vivía en Venezuela, cuando estaba en la época de las manifestaciones, yo vivía en un sector y de repente en otro sector se estaban matando entre los manifestantes y los policías. Y donde estabas tú no pasaba absolutamente nada, no escuchabas nada, no sentías nada. Había muchas personas incluso celebrando, haciendo fiestas, lo que sea. Y resulta ser que en ese mismo instante, en otro lugar, no tan lejos de allí, se estaban matando y era un desastre. O sea, imagínate esto a nivel macro, ¿no? En otros lugares del mundo. Entonces resulta que esto ya sucedió. Esto ya sucedió en Bosnia en los 90, no sé si fue en 1990 o 94, donde hubo un conflicto, creo que era de los Balcanes, algo así, la guerra de los Balcanes, algo así, pero aquí no especifican realmente por qué fue, pero eso creo que es lo menos importante. Lo importante es las anécdotas de la vivencia de esta persona, de lo que puede llegar a ser, lo que puede llegar, no, lo que sucedió en ese momento y que eso fácilmente se puede interpretar actualmente a lo que pudiese llegar a suceder en el país que sea o lo que esté sucediendo en países donde hay guerras y donde están pasando cosas, ¿no? Y la mayoría de las cosas que no se cuentan, sino por la gente que está viviendo allí. Entonces, increíblemente, voy a comentar más o menos lo que el tipo comenta aquí y lo que podemos ver, ¿no? Con el reciente aumento de disturbios violentos, porque eso es ahorita, disturbios violentos y los conflictos armados en nuestras calles, este artículo parece especialmente oportuno. Siempre va a ser oportuno porque desde 90, desde toda la vida, siempre han existido conflictos, guerras, y siempre ha estado latente un escenario en el que todo el mundo se puede plantear de que corten la luz, de que se corten los servicios,
de que haya escasez brutal, como en Venezuela lo hubo hace poco, escasez donde tú conseguías las cosas a través de influencias que podías tener, haciendo intercambios porque conocías a alguien o comprabas las cosas mucho más elevadas de precio de lo que normalmente era, ¿no? Entonces empieza primero por la violencia, porque obviamente la anarquía con las personas sumamente sumergidas en la más profunda inconsciencia, pues esto es lo que prevalece de primera. ¿Qué tan frecuente era la violencia cuando Bosnia se encontraba en esta situación? Fueron tiempos de guerra y caos, de todos los conflictos que se dieron durante aquellos años en la región de los Balcanes. El conflicto bosnio fue el más brutal, debido a múltiples razones, históricas, políticas y otras, pero no profundizan. Para simplificar la explicación de por qué la violencia era común y muy brutal, debes imaginar una situación en la que eres bombardeado con una gran cantidad de información, propaganda, primero antes del conflicto, que te inculca sentimientos muy fuertes de miedo y de odio. Por el miedo y el odio, la violencia crece fácil y deprisa. Y en un periodo de tiempo muy corto después, descubres cómo las personas que te rodean, incluyéndote a ti mismo, hacen cosas que antes no podías imaginar. Puedo decir que la violencia era casi algo cotidiano en todo el espectro de diferentes actividades, porque era una lucha por la supervivencia. Lo diré de otra manera. Basta con colocar un número de personas en una región sin suficientes recursos para tener total certeza de que la violencia aparecerá. Disturbios, saqueos, sin importarte al que tengas al lado ni nada, sino solamente tú y los tuyos. Estábamos viviendo una vida normal y de repente nos vimos arrojados a una forma de existencia en la que si no podías negociar algo con alguien, solucionabas el problema disparándole un RPG, granada propulsada por cohete, a través de la ventana de su sala de estar. Imagínate tú. El odio desprendió las capas de humanidad en nuestra sociedad y de repente era normal arrasar un edificio de apartamentos con gente dentro usando proyectiles de tanque o formar prisiones privadas con civiles encarcelados y destinarlos a trabajos forzados o a la esclavitud sexual. Nada de lo que vi o leí antes podría haberme preparado para el nivel de violencia y ceguera que presencié y experimenté, para las vidas de niños, ancianos, civiles e inocentes que se extinguieron ante mis ojos. Nuevamente, lo que es importante para los lectores es que un día fuimos una sociedad moderna y luego en pocas semanas se convirtió en una carnicería. No cometas el error de decir, esto aquí no puede pasar, porque yo también cometí ese error. No subestimes el poder de la propaganda, el miedo, el odio y los más bajos instintos humanos. No importa cuán moderna y buena sea tu sociedad en este momento y cuán profundamente creas que aquí no puede suceder. He mencionado señores de la guerra y pandillas en varios de sus artículos. Ha mencionado. Entonces le pregunta, ¿fueron los responsables de la mayor parte de la violencia o fueron familias hambrientas? Él dice, la lucha de los ejércitos durante todo el periodo de la guerra trae violencia en términos constantes, bombardeos desde las distancias con diferentes tipos de armas. Por ejemplo, algunos lanzacohetes múltiples podrían provocar la destrucción en 30 segundos en un área de 3 o 4 edificios de apartamentos. Y estar allí en ese momento y sobrevivir te da una visión completamente nueva de la vida. Los francotiradores eran también una amenaza constante y con el tiempo simplemente desarrollabas una forma de vida en la que escaneas constantemente el área que se encuentra frente a ti, por lo cual darás tus próximos pasos. Vas a ser visible, desde dónde, etc. La violencia más brutal fue en realidad el caos imperante y la total falta de orden entre las diferentes facciones y milicias, por lo que en algunos periodos había milicias o pandillas que simplemente gobernaban las ciudades o parte de la ciudad donde eran dueños absolutos de todo en términos de tomar decisión de quitarle la vida a alguien. En medio del caos, tú, como persona individual, puedes desenvolverte y ser percibido como alguien realmente pequeño y carente de interés, o unirte a un grupo más grande de personas para ser más fuerte, una familia, una milicia o una pandilla. Un ejemplo de pandilla sería un grupo de personas de 300 o 500 personas que oficialmente eran una unidad o milicia y operaban para alguna facción, pero en realidad operaban principalmente para ello. Eso incluía poseer parte del mercado negro, administrar una prisión para trabajos forzados o rescate, atacar personas y casas para obtener recursos o contrabandear con recursos y seres humanos desde áreas peligrosas. La violencia de este tipo de grupos fue la violencia más inmediata, lo más visible en términos de este acontecimiento. Si esas personas llegaban a tu puerta, podías obedecer,
pelear o negociar, pero sobre todo no podías pedir ayuda a ningún tipo de autoridad, porque no había ninguna autoridad real. En cualquier ciudad, sin importar dónde vivas, hay un gran número de personas que están esperando que se dé una situación como esta para dar rienda suelta a su violencia. Delincuentes de poca monta, simplemente personas agresivas que no son abiertamente violentas porque el sistema está ahí para castigarlos si se pasan de la raya. Algunos líderes de pandillas que conocí eran en realidad personas completamente enfermas con un tipo extraño de carisma que hace que la gente los siguiera. Situaciones extrañas que solo pueden ocurrir en un colapso real. Personas que solo estaban aguardando a que llegara su momento. Este tipo de personas, junto con las organizaciones criminales que ya se encuentran instauradas en cualquier ciudad del mundo, serán la columna vertebral de las bandas. ¿Quiénes fueron las víctimas más propicias? Una respuesta muy simple sería que las víctimas más propicias fueron personas que tenían cosas interesantes pero sin suficiente defensa. Pero no siempre fue tan sencillo. Por ejemplo, una de las primeras casas allanadas en mi barrio, justo al principio del derrumbe, fue cuando había algún tipo de orden. Era la casa de una familia rica. Tenían una bonita casa con rejas en las ventanas y buena configuración para la defensa. Tenían suficiente gente adentro para que pudieran resistir bastante bien la mafia, pero fueron asaltados simplemente porque sabía que eran ricos, por lo que fueron atacados con la fuerza suficiente para ser reducidos. No se trataba solo de una cantidad de maniobra, no se trataba solo de la cantidad de maniobra que tenías y de lo bien organizada que estaba la defensa en tu hogar, sino también de lo jugoso que eras como objetivo. Si te enfrentas a 150 personas enojadas que atacan tu casa porque están seguras de que tienes cosas buenas dentro, tus posibilidades son bajas, sin importar cuán bueno y duro seas. Las personas que se encontraban solas eran un blanco bastante fácil. También las personas mayores sin el apoyo de familiares o amigos. No siempre se trataba de matar a alguien o de ejercer violencia. Por ejemplo, si alguien estaba solo y sin recursos, aunque tenía algo más valioso como algún tipo de habilidad o conocimiento, podía ser fácilmente reclutado por alguna facción o grupo, por su propia voluntad. No por su propia voluntad, por supuesto. ¿Podrías contarnos algunas estrategias para evitar convertirte en víctima de violencia? ¿Cómo recomiendas que las personas se preparen para la posibilidad de defenderse de la violencia? Él dice, se puede hacer en pasos o por capas. Lo esencial es no ser interesante ni llamar la atención. Esto significa muchas cosas. Para este artículo puedo dar algunos ejemplos con explicaciones abreviadas porque se trata de un tema demasiado amplio. No parezcas un preparacionista, ni antes ni durante la situación. No tiene sentido anunciar que te estás preparando para una contingencia, un colapso civil, un apocalipsis o lo que sea. Con eso estás aumentando las probabilidades de que cuando sea la situación, la gente se acuerde de que tienes cosas interesantes en tu casa. Tu hogar debe mostrarse completamente normal. Por ejemplo, si vives en la ciudad, en una calle donde todas las casas se parecen, no tiene mucho sentido hacer que tu casa parezca una fortaleza. Solo llamarás la atención. Tu defensa debe basarse en medios más sutiles. Algunos ejemplos sin disponer de medios para reforzar puertas y ventanas rápidamente cuando lo necesites. O para reforzarlas desde el interior. Realiza cambios en tus patios, árboles, cercas, arbustos. Para canalizar posibles ataques hacia puntos estratégicamente favorables, también puede hacer que tu casa parezca abandonada o saqueada. Medita sobre lo que realmente significa la supervivencia. La supervivencia consiste en mantenerse con vida. Y luego no se trata de estar cómodo a costa de perder la vida. He visto muchas veces a personas perder la vida simplemente porque estaban demasiado apegados a sus pertenencias. Casa, automóviles, tierras, bienes. Sencillamente no querían abandonarlas y huir cuando se daba la necesidad. Todo se puede ganar y comprar de nuevo, excepto la vida. Olvídate de frases como lo defenderé con mi vida, sobre mi cadáver o similares, porque el verdadero superviviente no suele ser heroico ni noble. Es duro y brutal. Cuando te hayas ido, te habrás ido. Y es posible que entonces no quede nadie para cuidar de tu familia, solo porque has sido terco o porque has confiado en lo que creíste aprender sobre la violencia en las películas, lo que dije al principio. Para reformularlo, prepárate para salir de tu hogar en una fracción de segundos si eso significa que tu familia y tú sobrevivirán, sin importar cuántas cosas buenas hayas almacenado allí. Debes ser mentalmente preparado para la violencia. Debes estar mentalmente preparado para la violencia. En cierto modo, es imposible estar preparado para la violencia, especialmente para la violencia generalizada que se da en un contexto como este.
pero sí puedes prepararte para minimizar el impacto para cuando esto suceda. O sea, en cierto modo es imposible estar preparado, pero sí puedes prepararte para minimizar el impacto, ¿no? Si no estás familiarizado con esta violencia, puedes intentar acercarte a ella hoy, en tiempos de normalidad. Esto puede hacerse, por ejemplo, ejerciendo algún tipo de voluntariado en un hospital local, en urgencias o en algún otro lugar, o simplemente trabajando con personas sin hogar. Quizás te suene extraño, pero actividades como esta pueden darte una idea de lo que trata la violencia, sin mencionar que puedes aprender algunas habilidades prácticas y útiles para esta situación. Atesora medios y habilidades físicamente para defenderte o ejercer violencia. No importa la edad que tengas o lo joven que seas, tu género o tu religión, te aseguro que eres perfectamente capaz de ejercer violencia. Es solo una cuestión de la situación en la que te encuentres y de cuán lejos te empujen las circunstancias. No se trata solo de que algunas personas sean capaces de ejercer violencia. Todo el mundo es capaz. No todos disfrutan haciéndolo o están dispuestos a hacerlo tan fácilmente, pero son capaces. En la actualidad, tiempo de normalidad, puedes aprender algunas habilidades de violencia y debes hacerlo. De nuevo, sin importar si eres mujer, vieja o joven, debes tener un arma y saber cómo usarla. Deberías practicar con ella o tener al menos algunos conocimientos básicos sobre el combate cuerpo a cuerpo. El peor de los casos es tener un arma que no sepas usar o pruebes por primera vez cuando se te dé una situación. Familiarízate con tus medios de defensa. Informa a los miembros de tu familia sobre lo que deben hacer en caso de un ataque a tu hogar. Ten un plan y revísalo continuamente. Solo a través de la práctica minimizarás las posibilidades de cometer errores. Usa el sentido común, yo diría sentido individual. Sé que muchos sobrevivientes casi sueñan con cómo van a usar armas contra los malos cuando se dé una situación. Esto se debe a los preppers también, que habrá mucha gente obsesionada con este tema y tal. Muchos sobrevivientes sueñan como cómo van a usar las armas contra los malos, como si fuera un ataque zombie por las películas y todo esto. Y que serán algo así como superhéroes de película, salvando inocentes y matando villanos. Pero lo cierto es que en un colapso real, muchas cosas se perciben un tanto borrosas y no resulta fácil estar seguro de quiénes son los malos. A veces estos resultan ser pandilleros que solo quieren llevar comida a sus hijos. No hay superhéroes en una tesitura como esta. Y si alguno de ellos aparece, termina muerto rápidamente. Solo estás tú, tus habilidades, tu mentalidad y aquello que preparaste. Usa la violencia como último recurso, pero el simple hecho de que al usarla corres el riesgo de que te maten o te lastimen. Recuerda que en una situación como esta tal vez no haya un médico u hospital para atender tus heridas, en un momento en el que incluso un pequeño corte puede matarte debido a una infección y a la falta de atención adecuada. Le pregunta, soy una madre soltera con un hogar lleno de niñas. En una situación como esta, ¿cuáles serían nuestras mejores estrategias para permanecer seguros? Tal y como te mencioné antes, la estrategia es siempre la misma para cualquier aspecto relativo a la supervivencia. Y disparar con un rifle es bastante similar para un hombre como para una mujer. Ser madre soltera con un hogar lleno de niñas a primera vista te convierte en un objetivo ideal para ciertas circunstancias. Pero estamos hablando aquí en términos de preparación, por lo que no hay razón para no estar perfectamente bien preparada como madre soltera con niñas. Pero sí, admito que no es una situación perfecta. Incluso si estás bien preparada, hay algo cierto e incuestionable. Necesitas más que nadie aliarte con otras personas. Una casa con un par de chicas o mujeres siempre se mostrará como una presa fácil a ojos de algunas personas. Le pregunta, ¿la gente de la ciudad estaba más segura que la gente del campo? ¿Puedes contarnos más sobre la vida rural durante ese tiempo? En mi caso, definitivamente no. En esencia, siempre se trata de los recursos de las personas. Ciudad significaba más gente, menos recursos. Campo significaba menos gente, más recursos. Y por eso el nivel de violencia simplemente era más bajo. Eso fue la razón más importante. Aunque hay algunas razones más por las que me fue mucho mejor en el rural. Las personas en el campo, en los entornos rurales, estaban mucho más conectadas a la tierra. Eran más duras, si se prefiere. Cultivaban sus propios alimentos, tenían ganado, vivían una vida más simple antes de la situación. Y cuando todo se derrumbó, tuvieron menos problemas para acostumbrarse. Sí, tampoco tenían electricidad, ni teléfono, ni agua corriente, ni conexión con otros lugares. Pero se adaptaron fácilmente a la nueva vida porque tenían habilidades más útiles que las personas de la ciudad. La vida también era más dura para ellos que antes del colapso, pero tenían medios para obtener recursos, tenían tierras, bosques, ríos.
Otra cosa es que las personas de las pequeñas comunidades rurales en el campo estaban más conectadas entre sí. La gente conocía su barrio y algunas cosas eran más fáciles de organizar, como la vigilancia de seguridad comunitaria, ayuda en caso de enfermedades y similares. ¿Qué tipo de armas tenían las personas para la autodefensa? Dice, se daba un sistema político particular antes del colapso, donde no era común poseer un arma legalmente. Y poseer una de forma ilegal podría traerte bastantes problemas. Junto antes de la situación era posible comprar diferentes armas en el mercado negro, pero aún así la mayoría de las personas no poseían armas. Cuando todo colapsó, fue posible obtener un arma a través del comercio. Debido a la doctrina militar imperante, aquí antes del colapso usamos armas del bloque del este. Un favorito era AK-47 en todos los diferentes tipos de ediciones. También armas más antiguas como un rifle M48, el rifle tal, el 22 y similares. La gente usaba lo que tenía, por lo que al principio tenía suerte si disponía de algún tipo de pistola y cuchillo. Más tarde, a través de los diferentes canales existentes, las armas se volvieron más asequibles para la gente común. Muchas eran, en realidad, chatarras que algunos señores de la guerra habían importado. Armas de 50 y 60 años, sin la munición adecuada o que no estaban en condiciones de operar. Mucha gente simplemente no tenía idea de cómo usar ningún tipo de arma, por lo que se dieron muchas muertes accidentales. Recuerdo a gente asaltando cuarteles de ejército abandonados que en su mayoría ya estaban saqueados. Sin embargo, encontraron un edificio, muchos RPG, granadas propulsadas por cohete. Juntos en el momento en que en otra parte de ese mismo edificio se había desatado un incendio. Dos tipos estaban tratando de encontrar un RPG de un solo uso y mientras jugaban con él, claramente sin saber cómo funcionaba, accidentalmente lo armaron y lanzaron un cohete que voló entre la multitud sin lastimar a nadie, explotando en la pared a 100 metros donde se hallaban. Estaban sonriendo, claramente felices, porque pensaron que habían descubierto cómo funcionaba esa cosa. ¿Qué armas sugieres para tener una situación? Es una discusión interminable y uno de los temas favoritos de los preparacionistas. Los preparacionistas, lo del arma es lo que más les gusta en Estados Unidos. Aunque debo decir que toda esta discusión se encuentra sobrevalorada, yo he usado armas en una situación real. He probado y vuelto a probar muchos tipos diferentes de estas. Y lo que funciona para mí puede que simplemente no funcione para ti. Por ejemplo, aquí para mí una buena elección es un rifle AK-47. Pero quizás para ti, estés donde estés, sea una mala elección. Un buen consejo es, adquiere un arma que la mayoría de la gente tenga a su alrededor, por múltiples razones, repuestos, reparación, disponibilidad y municiones y posibilidad de que posteriormente pueda adquirir esa misma arma de otras personas y ya sepas cómo usarla. ¿Qué calibre utilizar? Es otro tema de discusión recurrente. Sea como sea, personalmente pienso que lo mejor es poseer un rifle. Otra cosa que necesitas saber es cómo funciona esa arma. Afortunadamente, la mayoría de mis lectores viven en Norteamérica, donde las leyes sobre armas son muy permisivas en comparación con la región en la cual me encuentro. Así que tienen muchas opciones cuando se trata de poseer un arma y practicar con ella, que las aprovechen. Y no olvides usar un arma en una situación, no olvides que usar un arma en una situación real no es como disparar a botellas de cerveza con tus amigos después de una barbacoa. En la vida real podrías estar en la necesidad de usar un arma mientras estás cansado, sucio y hambriento, mientras alguien grita a tu lado, tal vez en la oscuridad total o después de haber estado despierto durante 48 horas. En ese momento es posible que te des cuenta de que aún no estás listo para disparar. Medita sobre ello. ¿Cuándo debes usar la violencia? Contrariamente a algunas creencias populares en la comunidad preparacionista, el punto es usar la violencia solo como última solución. La razón es, como ya mencioné, el riesgo de que también te lastimen o te maten. Pero también sucede que una vez que ejerces la violencia, cambias tus propias reglas o las empujas más hacia adelante. Y es fácil perderse en esta dinámica. Esto tiene consecuencias, ya que no volverás a ser la misma persona nunca más. La violencia es una herramienta, no un juguete. Hay que saber utilizarla lo mejor posible, pero también evitar usarla cuando no sea estrictamente necesaria. Una buena idea es establecer un conjunto claro de reglas, mentalmente al menos, que regulen cuando vas a usar la violencia y tratar de cumplirlas. Claro, por ejemplo, usarás un arma si alguien intenta entrar a tu casa y atacarte, y debes estar preparado para hacerlo sin dudar. ¿Qué más debemos saber sobre la violencia posterior al colapso? Piensa con la cabeza e investiga. Una cosa que es absolutamente importante cuando se trata de comprender qué tan violento será y qué puedes esperar de una situación como esta es comprender cuánto pueden influir los medios de comunicación en las personas para que tomen sus decisiones en lo referente a la violencia. En mi caso, los medios de comunicación crearon una situación en la que la gente temía tanto a los demás que en realidad los odiaban. Los odiaban tanto que esto los despojó de su propia humanidad. En un ejemplo de la vida real,
funciona de manera que las personas mataron a otras personas, incluidos niños y mujeres, porque los odiaban enormemente a causa de los medios. Puede parecerse ridículo e imposible, y apuesto que estás pensando, eso no puede suceder aquí, pero confía en tus propios recursos, busca información independiente, distinta de los medios de comunicación oficiales, para obtener información correcta sobre lo que realmente está sucediendo. Eso en el comienzo del colapso. Así que no te dejes llevar por la opinión popular, solo porque el tipo de la televisión, quien quiera que sea, te lo dijo. También es cierto que todo esto resulta bastante muy fácil hoy, gracias a Internet. Tienes muchas más opciones para tener información correcta que en mi tiempo, pero aún así ten cuidado. Es posible que te encuentres en medio de un motín, junto con 500 personas más, solo porque confiaste en algunos medios. Acerca de Selco. Selco sobrevivió a la guerra de los Balcanes en los años 90 en una ciudad sitiada, sin electricidad, agua corriente ni distribución de alimentos. Actualmente está aceptando estudiantes para su próximo curso físico. En sus obras en línea ofrece una visión interna de la realidad de la supervivencia en las condiciones más duras. Revisa lo que funciona y lo que no. Te cuenta las lecciones difíciles que aprendió y comparte cómo se está preparando a día de hoy. Desde la guerra nunca dejó de aprender sobre la supervivencia y preparación. Independiente de lo que suceda, lo más probable es que nunca experimente situaciones extremas como lo hizo Selco. Pero tienes la oportunidad de aprender de él y de lo que enfrentó la muerte, cómo enfrentó la muerte durante meses. Esto es increíble. Yo vi también en el video que hizo el de Mundo Desconocido, que me pareció impresionante, y era que con respecto a las cosas de valor, que la gente empezaba como a hacer intercambios, a hacer trueques, porque el dinero rápidamente perdió valor, porque al principio todo empezó a subir de precio porque era súper difícil de encontrar las cosas, pero llegó un punto que cuando ya escaseó totalmente, ya no se conseguían las cosas, que la gente podía saquear o en los supermercados, que eso supuestamente en una semana creo que acabó todo, el dinero ya no servía para absolutamente nada, entonces se volvió más valioso las cosas que eran realmente útiles, como yesqueros, mecheros, como cuchillos, como productos, utensilios, medicinas, utensilios para la higiene personal, jabón, el agua ni hablar. Entonces, él recomendaba que las personas que de repente se preocupan por tener cosas materiales de valor, como el oro, como las joyas, este tipo de cosas, llegó un punto que eso llegaba a ser de tan poco valor que lo intercambiaban por comida, que lo intercambiaban por una lata de algún tipo de alimento, o lo intercambiaban por ropa limpia o cosas así, porque la higiene llegaba a ser un punto lo más importante. Y las cosas, la madera para el invierno, imagínate tú el invierno sin tener calefacción, sin tener quizás ventanas porque están rotas, que te entra, o sea, sería increíble esto. O sea, mucha gente creo que tiene una idea errónea de lo que puede ser prepararse para este tipo de cosas y quizás no llegar al extremo como estos preppers en Estados Unidos que tienen búnker, que tienen una cantidad de sistemas de operativos para poder sobrevivir supuestamente para cualquier tipo de este caso, pero yo creo que en cualquier momento puede suceder, porque aquí sucedió algo hace poco con la supuesta Dana esta, en la inundación que hubo en Valencia, y donde personas perdieron todo, no fue por algo bélico, pero sí fue por un desastre natural, y gracias, bueno, al voluntariado de la gente y a todos los que hizo, pero en esa situación mucha gente perdió todo, se le inundó todo, perdieron el carro, perdieron sus casas, perdieron todos sus bienes materiales, quizás tenían también cosas valiosas, materiales, las perdieron absolutamente. La gente se vino abajo anímicamente. Lo único que, bueno, gracias a la situación en que vive España, que hay muchísimo alimento, muchísimas cosas, hay muchísimo producto, creo que la gente no pasó ni hambre ni nada de esto porque hubo un voluntariado bastante fuerte que llevaron muchísima comida. Yo creo que más bien llegó un punto que sobraba, según lo que vi por allí. Pero puede ser que, o sea, esto que está pasando, esto que la gente puede pensar que puede llegar a suceder, resulta que ya sucedió, ya se vivió hace unos años en un lugar determinado del mundo, donde yo creo que muchísima gente no tiene ni idea. Yo tampoco tenía idea hasta que lo vi hace unos 2, 3 años en este canal de Mundo Desconocido, y me pareció increíble que este supuesto apocalipsis, de que este fin del mundo, de que esas catástrofes por este tipo de tema bélico en este caso, pues ya sucedió, tantas que uno ve en la película. Pero uno ve en la película siempre lo que comenta él, el héroe, el padre que salva a todo el mundo, el tipo que salva al mundo, el tipo que acabó con la guerra, y resulta que eso está totalmente alejado porque
está lleno de sensacionalismo y de esa emotividad para que la gente le guste la película y se le muevan las emociones y tal. Pero en la vida real, donde tú debes reaccionar inmediatamente, sin pensar, con frialdad, rápidamente, debes maquinar un montón de cosas, debes saber qué tienes, qué no tienes, evaluar si tienes hijos, si tienes personas que dependan de ti, si tú tienes que cumplir ese rol de que tienes que sacrificarte por ellos. O sea, un montón de cosas que ya sucedieron aquí. Y a mí me parece esto un contenido extremadamente valioso, lejos del extremismo y de irse también al catastrofismo o a obsesionarse por esto, como estos preppers en Estados Unidos que invierten prácticamente su vida entera. Pero yo creo que es importante, como lo he visto en otros casos, en otros contenidos, donde motivan a las personas a que se vuelvan peligrosas físicamente, aunque no sea necesario ejercer ningún tipo de violencia con los demás, pero yo creo que verse peligroso es efectivo y es beneficioso, ¿no? Y te da mucha seguridad en ti mismo que tú sepas que puedes causar daño porque tienes el conocimiento, porque tienes las herramientas físicas, las fortalezas, pero no lo haces porque tienes la conciencia para no hacerlo. Creo que es una herramienta súper eficiente y súper necesaria en estos tiempos y en todos los tiempos porque sabes que tienes esa capacidad y te da esa seguridad a no temer en una situación de riesgo, a que no tener miedo y tal. Entonces, si no se estar así, creo que es muy importante prepararse a nivel físico, a nivel de resistencia, a nivel de fuerza. Y bueno, si se puede tener esas herramientas de defensa como las armas, ese tipo de cosas. Aquí en España es prácticamente imposible tener eso, a pesar de que cueste dinero y esté prohibido. Pero bueno, habría otras alternativas. Esta información es súper valiosa, uno puede integrar o por lo menos tener el conocimiento de que esto pase, estar preparado para esto. Creo que, no sé, creo que no que sea imposible, pero sumamente difícil. Y dejando a un lado la obsesión y el miedo, el riesgo que esto pueda pasar, yo creo que es importante tenerlo en cuenta y sobre todo es extremadamente interesante comentarlo y tenerlo en cuenta. Entonces este video quería hacerlo alejado de mis reflexiones, porque esto no es una reflexión, sino una información compartida sobre algo que a mí me ha llamado la atención durante bastante tiempo y sobre todo con los tiempos que uno ve constantemente en las noticias, todo lo que ve que uno está pasando y saber que uno ve la sociedad como es de inconsciente y saber que en cualquier colapso de todo la gente lo primero que hace es perder el control, entrar en un desquicio total por no saber manejar sus emociones. Entonces yo creo que eso es clave, es lo que más preocupante para mí puede suceder, que pase un colapso de algo, la gente simplemente se vuelva loca y desquiciada y no tenga la capacidad de poder centrarse ante una emergencia como esta y prepararse para algo así. Espero que nunca pasemos por eso, espero nunca experimentar esto, ni mucho menos mi hijo ni mi entorno que experimente esto de verdad, pero yo creo que hay un porcentaje de probabilidad de que algo así llegue a suceder en estos tiempos, pero espero que no. Pero es importante saber eso, no tener que utilizarlo, pero al menos tener este conocimiento y poner en práctica pequeñas cosas que uno puede hacer sobre esto, sobre este tipo de recomendaciones que tiene aquí y ya está. Creo que es útil. Bueno, eso era todo. Adiós.